personas se conectan hoy. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Cántelo de nuevo. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Jesús, pon en mí tu corazón. Quisiera usted levantar sus manos y decirle, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado. Señor Jesús, porque necesita. Quisiera invitarle a que esté de pie conmigo, por favor. Cierre sus ojos un momento. Buenos días, buenas tardes, que la paz de Dios sea con todos los que escuchan esta transmisión. Bienvenidos todos nuestros amigos, hermanos, oyentes. Bueno, pues estamos transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Melquisedec. En este día
pues importante para Dios, para el Señor nuestro Dios. Nuestro tema de hoy se titula Las dos expiaciones y está basado en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 4 y versículo 25, Romanos 4, 25, donde habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, que dice así: el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Bueno, pues entonces vamos a orar para pedirle al Señor Dios que nos ayude en esta hora a entender su santa palabra y sobre todo para ponerla por obra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, porque nos concedes llegar a este día importante para usted, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Y en esta hora queremos pedirle, Señor, que nos ayude a entender su santa palabra y sobre todo a ponerla por obra, Padre Santo. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Amén. Bueno, pues nuestro tema, como les decía, es las dos expiaciones. Esto pues como que parece un título del Antiguo Testamento. Pues sí, porque pues habla de expiaciones y bueno, sí, en realidad su origen es en el Antiguo Testamento, pero su cumplimiento es en el Nuevo Testamento. Entonces, repitiendo el versículo básico para esta predicación, es carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4 y versículo 25, que dice acerca de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Dos cosas. Bueno, pues en este día estamos celebrando el día de las expiaciones. Por cierto que el sábado pasado estudiamos lo de las 7 solemnidades ordenadas por el Señor, 7 días solemnes, 7 celebraciones solemnes que mandó el Señor nuestro Dios, y entre ellas pues es que hoy se está conmemorando el día de las expiaciones. Y bueno, pues habla de expiaciones en plural, no expiación en singular, día de las expiaciones. Entonces hoy estamos conmemorando dos expiaciones, no solamente una. Y esas dos expiaciones están mencionadas aquí por el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, el capítulo 4 y versículo 25, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Ahí está, en este solo versículo. En este solo versículo tan pequeñito de solamente 2 renglones y fracción están mencionadas las dos expiaciones. La primera dice que fue entregado por nuestros delitos. Esa es la primera expiación, que nuestro Señor Jesucristo fue entregado. O sea, cuando Él vino al mundo, fue entregado para morir a causa de nuestros delitos. Esa fue la primera expiación que hizo. Y la segunda, dice aquí, y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí? Él primeramente fue entregado a morir por causa de nuestros delitos, para pagar por nuestros delitos que todos hemos cometido. Esa es la primera expiación. Y la segunda es que Él resucitó para nuestra justificación. Bueno, son dos expiaciones. Hoy estamos celebrando y recordando estas dos expiaciones que fueron a nuestro favor, hechas por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dos expiaciones importantísimas. La primera, bueno, dice que fue entregado por nuestros delitos. Sí, Él tuvo que morir, tuvo que pagar. Claro, pues Él estuvo de acuerdo en hacer estas dos expiaciones a favor de nosotros. Desde antes de venir, bueno, pues hubo una reunión en el cielo, donde se reunieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para tratar este asunto de la
redención de todos los humanos. Y bueno, pues él, cuando el Señor Dios preguntó que quién quería venir, pues él dijo, yo voy, Padre mío, envíame a mí. Eso está por allá en Isaías 6:8. Y bueno, entonces él vino a hacer estas dos expiaciones. Eran necesarias, eran indispensables, sí, porque como todos hemos pecado, lo dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos habíamos pecado y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, a menos que alguien pagara por todos nuestros pecados, podríamos nosotros quedar libres de esa culpa y de libres de esa sentencia, porque la sentencia es que la paga del pecado es muerte. Sí, por haber pecado todos teníamos que morir, no solamente físicamente, sino también en lo espiritual. A menos que hubiera alguien que quisiera morir en lugar de nosotros, pagar por nosotros, y ese alguien fue nada menos que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Sí, alguien tenía que pagar. Esto no puede quedar sin pago. La justicia exige un pago. No simplemente se trataba de que el Señor dijera, pues están todos perdonados y entren al cielo. No es así de fácil. Se trataba de que nosotros, por haber pecado, merecíamos morir. Lo dice acá en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces merecíamos morir físicamente y espiritualmente, a menos que hubiera alguien que quisiera pagar por nosotros. Cristo quiso venir al mundo a pagar por nosotros, y como dice por allá también en la carta a los Romanos, a los Hebreos capítulo 9, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Alguien tenía que pagar, y ese alguien tenía que derramar su sangre completamente a favor de todos los pecadores, para redimir a todos los pecadores. Bueno, esa fue la primera expiación. Fueron dos. Hoy es el día de las expiaciones. Estamos conmemorando las dos expiaciones que hizo el Señor Dios a favor de toda la humanidad, que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la primera. Y la segunda, como dice aquí repito el texto inicial de Romanos 4:25, dice que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nuestros delitos. Esa fue la primera expiación. Y la segunda, y resucitado para nuestra justificación. Esa es la segunda. Resucitado. Entonces la primera la hizo cuando murió, la primera, y la segunda la hizo cuando resucitó. Sí, porque cuando resucitó, subió al cielo. A ver, eso lo dice por acá en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, y el capítulo 4 y versículo 14, que dice, por tanto, teniendo un gran pontífice, o sea, Jesucristo, un sumo pontífice, sumo sacerdote, que penetró los cielos, penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Teniendo un gran pontífice, o sea, un gran sacerdote, que penetró los cielos, nadie más ha ido al cielo a hacer esta expiación a favor de nosotros. Bueno, expiación, la palabra expiación, hoy día de las expiaciones, que significa sufrir un castigo por algún delito o pecado cometido, padecer un castigo. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a hacer esas dos expiaciones. Entonces la segunda la hizo al resucitar, subió al cielo, y desde ahí
está intercediendo por nosotros, como dice aquí en Hebreos capítulo 7 y versículo 25, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Subió a hacer la segunda expiación, llevando la sangre redentora. Sí, llevando la sangre redentora para hacer el trámite de pago. Dice así en Hebreos capítulo 9 y versículo 12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, o sea, en el santuario celestial, el cielo, habiendo obtenido eterna redención. Penetró los cielos llevando su propia sangre como una muestra de que los pecados de todos los pecadores estaban ya pagados. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo ha pagado el precio por nuestros pecados, pero se trata de que no volvamos a pecar. Sí, porque pues entonces, porque si volvemos a pecar, pues necesitaríamos que otra vez viniera nuestro Señor Jesucristo a pagar por esos otros pecados para redimirnos de esos otros pecados. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo perdonaba a alguien cuando vino al mundo, también le decía: no peques más. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y capítulo 8. Bueno, entonces pagó nuestro Señor Jesucristo con su muerte nuestros pecados. Esa fue la primera expiación. Y la segunda, cuando resucitó, subió al cielo llevando su sangre a presentarse delante del Señor para decirle que ya estaba pagado. Esa es la segunda expiación. Bueno, pues estas dos expiaciones, estas dos obras de redención que hizo nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros, están representadas en dos solemnidades. De las 7 que estudiamos el sábado pasado, están representadas estas dos expiaciones, están representadas en dos solemnidades, dos celebraciones de las que estudiamos, de las 7, y esas dos son la Pascua y el Día de las Expiaciones. En la Pascua está representada la primera expiación, la que hizo nuestro Señor Jesucristo con su muerte, y en la segunda celebración, que es el Día de las Expiaciones, está representada la segunda expiación, la que hizo nuestro Señor Jesucristo con su resurrección. Bueno, entonces vamos a ver primeramente la Pascua, que es la representación de la primera expiación que hizo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en la Pascua el Señor Dios mandó, a ver, vamos a leerlo por acá, en el libro de Éxodo capítulo 12, vamos a ver qué es lo que mandó el Señor Dios que se hiciera en este día de la Pascua, que es la representación de la primera expiación. Éxodo 12:1: y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día ya que este mes tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Voy a pasar hasta el versículo 6, Éxodo 12:6. Y habéis de guardarlo, o sea, el cordero que apartaría en el día 10, habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Bueno, no vamos a leer todo el capítulo, pero más adelante sigue diciendo que de esa sangre del cordero tenían que poner en los dinteles
de las puertas y en los postes, para que se fuera una señal de redención, una señal de que esa sangre demostraba que alguien había muerto para redimir a otros, o sea, a los israelitas que estaban esclavizados en Egipto. Bueno, entonces esa noche iban a ser liberados y bueno, pues había que pagar con una expiación. Alguien tenía que pagar. Bueno, pues es nuestro Señor Jesucristo el que vino a pagar, pero estaba representado en aquel tiempo por el corderito, el cordero inocente que no había pecado, que no había hecho nada malo, pero el cordero inocente tenía que pagar. Así nuestro Señor Jesucristo, como un cordero inocente, vino al mundo a pagar por todos nuestros pecados. Entonces, esa representación de esos corderitos es la representación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa sangre tenían que ponerla en los dinteles de las puertas y en los postes para que no entrara el ángel de la muerte, el ángel destructor. ¿Y por qué? Porque ya estaba pagado sus pecados que habían cometido en Egipto los israelitas. Bueno, entonces en esta primera expiación, que es con la muerte del cordero, estaba representando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos corderitos representaban al verdadero cordero, al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que así lo presentó Juan el Bautista en Evangelio de Juan 1:29, que no vamos a leer, y también versículo 36. Él dijo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Bueno, pues entonces con esa expiación se estaba pagando la salida de los israelitas de Egipto, sí, por todos los pecados que habían cometido ahí. Entonces esa expiación primera estaba pagando los pecados que habían cometido ahí, y la salida para que pudieran salir sin deudas, porque todos sus pecados estaban perdonados. Bueno, y ya cuando salieron, ya estando en el desierto, rumbo a la tierra prometida, ahora había que hacer otra expiación. Esa es la segunda expiación. La primera fue en Egipto, con la muerte de los corderitos que murieron, representando al Cordero Pascual, al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Jesucristo. Pero ya estando en el desierto, ahora tenían necesidad de entrar a la tierra prometida. Bueno, pues ahora había que hacer otra expiación, sí, por los pecados que habían cometido ellos en el desierto, para que ya limpios de esa culpa pudieran entrar a la tierra prometida. Bueno, esa otra expiación está relatada en el libro de Levítico, capítulo 16. Bueno, pues nada más vamos a ver el principio, pero todo el capítulo habla de ello. En Levítico capítulo 16, la otra expiación, la segunda. Sí, Levítico 16, 1, versículo 1. Habló Jehová a Moisés después que murieron los dos hijos de Aarón, cuando se llegaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Bueno, entonces pues no vamos a leer todo. Por favor, léanlo ustedes en casita después, al rato. Bueno, pero ahí está la segunda expiación que tenían que hacer. Y bueno, pues en esa segunda expiación era para pagar la entrada de los israelitas a la tierra prometida. Bueno, entonces ya son dos expiaciones. La que hicieron en Egipto, para pagar por la salida de los israelitas de Egipto, y la que harían en el desierto para entrar los israelitas
a la tierra prometida. 2 expiaciones. Bien, estas 2 expiaciones son complementarias. Sí, son complementarias porque en la Pascua, en Egipto, cuando mataron al corderito, bueno, pues había cordero, pero no había sacerdote. Entonces el oferente hacía la función, hizo la función de sacerdote. En cambio, en la segunda expiación, que fue para pagar por la entrada de los israelitas a la tierra prometida, ahí sí había sacerdote, pero en esa celebración no había cordero. Pueden leerlo aquí en todo el capítulo 16 de Levítico. Entonces son complementarias estas 2 celebraciones. Bueno, pues al ser complementarias, pues están complementándose los elementos. Bueno, vamos a ver la diferencia y también las similitudes de estas 2 expiaciones. Bueno, en la primera expiación, la que hicieron en Egipto, ahí el Cordero está representando a nuestro Señor Jesucristo. Como ya mencioné, que Juan el Bautista lo presentó así, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Bueno, entonces en la primera expiación, Cristo es el Cordero. En la segunda expiación, bueno, ahí no se utilizó cordero, ahí fue lo que se utilizó en lugar de cordero fue macho cabrío. Bueno, pero en la segunda expiación, nuestro Señor Jesucristo está representado por el sacerdote. Entonces, ahí están dos representaciones de nuestro Señor Jesucristo. En la primera expiación, Cristo es el Cordero. En la segunda expiación, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es el sacerdote. Bueno, vamos a ver esto en el libro de Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, en el versículo, bueno, pues todo está hermoso, pero pues por hoy me abstengo de leer todo. Siempre me gusta leer desde el versículo 1. Por favor, lean ustedes en casa después, pero nada más voy a leer el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero. Sí. Y también aquí en el versículo 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Aquí habla de la primera expiación. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bueno, pues ahí está mencionada la primera expiación, y también el apóstol Pedro la menciona en su primera carta. El apóstol Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 18, dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sí, como un cordero hizo la primera expiación. Y la segunda, como ya está dicho, como un pontífice. Bueno, ya leí en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Bueno, pues lo leo
Otra vez tenemos buen tiempo. Dice, por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y también en Hebreos capítulo 7 y versículo 26, dice, porque tal pontífice, o sea, sumo sacerdote, nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. Bendito sea el Señor. Sí, esa es la segunda expiación que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pasamos al capítulo 9 de Hebreos, carta del apóstol Pablo, versículo 9. Bueno, aquí se menciona desde el 1. Bueno, pero vamos a leer del versículo 11. Hebreos 9:11 dice, mas estando ya presente Cristo pontífice, o sea, sumo sacerdote, de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Sí dice que entró una sola vez porque el sacerdote, sumo pontífice, tenía que entrar una sola vez al año. Le dijo el Señor Dios, no quiero que entres cada rato al santuario, al lugar santísimo, una sola vez al año. Sí, ese es en el lugar santísimo. Y aquí en Hebreos capítulo 9 y versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, que es figura del verdadero, sino en el mismo cielo, o sea, el lugar santísimo, en el mismo cielo, en el templo de Dios que está en el cielo, para presentarse ahora, hoy y siempre, por nosotros, en la presencia de Dios. Eso quiere decir que ahorita está nuestro bendito Salvador, intercediendo por mí, por usted, amigo, hermano, oyente, por todos, para que el Señor Dios nos perdone nuestros pecados, para que ya limpios de pecado podamos entrar al cielo. Bendito sea el Señor Dios. Bueno, vamos a ver también ahora en Daniel capítulo 9 y versículo 24. Vamos a seguir viendo estas dos expiaciones. Daniel 9, 24, otra vez la primera expiación. Daniel, porque bueno, nuestro tema es las dos expiaciones. Otra vez vamos a ver la primera para estar viendo diferentes enfoques de estas dos expiaciones. En Daniel 9:24, que es la profecía de las 70 semanas, dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad. Para expiar la iniquidad. Bueno, esa es la primera expiación. Y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí habla de la primera expiación. Y la segunda, bueno, pues podemos verla acá en carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Esa es la segunda expiación. Pero ahora vamos a ver las dos expiaciones en un solo versículo. Ya lo vimos en el versículo inicial, que es Romanos 4:25. Bueno, pero ahora vamos a verlo también en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Vamos a ver. En el versículo 5, Romanos 6:5, dice, porque si fuimos plantados juntamente en él, a la semejanza de su muerte, ahí está la primera expiación, así también lo seremos a la de su resurrección. Es la
segunda expiación. Bueno, aquí están las dos expiaciones en un solo versículo, así como en Romanos 4:25, que fue nuestra lectura inicial. Y vamos a ver otro todavía, aquí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8 y versículo 34. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí están otra vez las dos expiaciones en un solo versículo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió en la primera expiación, más aún el que también resucitó en la segunda expiación. Bueno, ahora vamos a notar que estas dos expiaciones fueron hechas con anticipación para lo que iban a ser hechas. Entonces la Pascua, que fue allá en Egipto, que fue la primera expiación, bueno, fue hecha antes de la salida de los israelitas, porque era para pagar por la salida de los israelitas de Egipto. Y la segunda expiación, que fue hecha en el desierto, fue hecha antes de la entrada de los israelitas en la tierra prometida, quiere decir para pagar por la entrada de los israelitas en la tierra prometida. Si el Señor Dios no hace las cosas arbitrariamente, sino que todas las hace correctamente. Bueno, entonces, así como esas dos expiaciones fueron hechas con anticipación, también nuestro Señor Jesucristo hizo con anticipación las expiaciones por nosotros. Bueno, lo que vimos fue acerca de los israelitas en Egipto y en el desierto, pero todo eso también, eso aplica para nosotros en la actualidad. Sí, porque ahora nosotros también, bueno, nuestro Señor Jesucristo ha pagado por nosotros nuestra salida del Egipto espiritual, porque nosotros también estábamos en el Egipto espiritual. Sí, sí hay un Egipto espiritual. Eso está mencionado por acá en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. En el versículo 8 dice: y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. Sí, una ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. Bueno, aquí se menciona a Jerusalén, pero por extensión, pues todo el mundo, porque el pecado se ha cometido en todo el mundo, y nosotros que también anduvimos en pecado, bueno, pues estábamos simbólicamente en Egipto, el Egipto espiritual, donde el faraón o el rey de Egipto pues es el diablo, y de ahí fuimos rescatados, sí, y tuvimos que pasar simbólicamente el mar rojo, que dice el apóstol Pablo que ahí fueron bautizados en la nube y en la mar. Bueno, al ser bautizados nosotros también quiere decir que simbólicamente cruzamos las aguas del Mar Rojo. Entonces ya está pagada nuestra salida de Egipto. Por si alguien de los oyentes o pues sí, todavía está en pecado, quiere decir que todavía está en el Egipto espiritual, en el mundo de pecado. Pero sepa que Cristo ya pagó por su salida. Usted puede salir de ese mundo de pecado. Cristo pagó por usted. Entonces ya es libre usted. Y ya puede dirigirse hacia la tierra prometida, que es el reino de los cielos. Bueno, y no solamente pagó nuestro Señor Jesucristo por nuestra salida de Egipto, también hizo la segunda expiación por nuestra entrada a la tierra prometida, simbólica, que es el reino de los cielos. Bueno, entonces todo está pagado, Cristo pagó por nosotros. Bueno, espiritualmente entramos al reino de los cielos desde el momento en que Cristo
nos da entrada al reino de los cielos, según dice por ahí en Mateo capítulo 7, versículo 13, espiritualmente entramos desde ahora, espiritualmente, o sea, nuestro espíritu. Mateo capítulo 7, versículo 13, palabras de nuestro Señor Jesucristo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Espiritualmente entramos desde ahorita, porque también dijo nuestro Señor Jesucristo que el reino de los cielos entre nosotros está. Lo dice por acá en Lucas capítulo 17. Repito, esto es algo espiritual. Versículo 20, Lucas 17, 20, y preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está de una manera espiritual, y nosotros podemos entrar espiritualmente desde ahora, desde ahorita, si se lo pedimos a nuestro Señor Jesucristo que nos deje entrar. Pues de hecho Él nos invita a entrar, ya lo leímos en Mateo 7:13, y ahorita entramos espiritualmente a ese reino de los cielos. Bueno, eso espiritualmente, pero literalmente también entraremos a su tiempo, según está escrito por acá en Isaías capítulo 26 y versículo Isaías 26 y versículo 1. En aquel día cantarán este cantar en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salud puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Se abrirán las puertas. ¿Cuáles puertas? De la Nueva Jerusalén. ¿Cuántas son? 12 puertas. Entonces habrá una voz que diga: abran las puertas para que entre la gente justa, guardadora de verdades. Bueno, pues ahí entraremos espiritualmente a al reino de los cielos. Bueno, ahora lo que vamos a ver, que estas dos solemnidades, estas dos fiestas solemnes, estas dos están vigentes. Sí, aunque tuvieron su cumplimiento, quiere decir algo ya hecho, ya realizado, tuvieron su cumplimiento, sí, pero siguen vigentes. La Pascua sigue vigente, porque nuestra Pascua es Cristo, y entonces Él dijo que esta la siguiéramos celebrando. Eso está por acá en Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Eso tenemos que seguirlo celebrando hasta que regrese. Primera de Corintios 11, versículo 23, palabras del apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Entonces, siempre que celebramos la Pascua, que bueno, al cambiar de símbolos, ya se llamó la Cena del Señor. Sí, se cambiaron los símbolos, porque antes en la Pascua se sacrificaba un cordero. Ahora ya no se hace eso del cordero. Ahora la celebramos con pan y vino, pero representa lo mismo. Así como el cordero representaba a nuestro Señor Jesucristo, así el pan y el vino también representan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, seguimos celebrando la Pascua, y ahora es Cristo Jesús el que está simbolizado en el pan y el vino. Y Él dijo: haced esto en memoria de mí. Entonces, esto lo seguimos celebrando, la Pascua. Y también lo dice por acá en el versículo 26, Primera de Corintios 11, 26, porque todas las veces que comieres este pan
y bebiereis esta copa, o sea, de la Santa Cena, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Estamos anunciando esa primera expiación que hizo nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros. Bueno, por eso sigue vigente, aunque tuvo su cumplimiento, y la solemnidad del día de las expiaciones, que es hoy precisamente, bueno, también sigue vigente, aunque también ya tuvo su cumplimiento, igual que la Pascua tuvo su cumplimiento. La Pascua, bueno, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la segunda expiación tuvo su cumplimiento con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque al resucitar subió al cielo a hacer la segunda expiación. Bueno, a presentar el precio de la salvación a favor de nosotros ante el Padre Celestial. Bueno, entonces también está vigente el día de las expiaciones, sigue vigente, pero ahora vamos a verlo en su concepto, en su aspecto, mejor dicho, más amplio. Estamos hoy simbólicamente, no solamente literalmente, no solo en lo literal de que hoy es día de las expiaciones y hoy es día de las expiaciones, pero además todos los días son día de las expiaciones. Comenzó el día de las expiaciones, que es desde que, así como el día de las expiaciones, en aquel tiempo en el Antiguo Testamento entraba el sumo sacerdote a hacer la expiación por todo el pueblo, con la sangre de un macho cabrío. Bueno, pues ahora también el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, ha entrado al lugar santísimo, ya lo leímos, que es el cielo, el templo que está en el cielo. Entró y está haciendo la expiación o intercesión a favor de nosotros. Ya lo leímos en Hebreos 7:25 y en Hebreos 9:24. Ahorita Él está oficiando el oficio del día de las expiaciones. Entonces, ayer, que no era día de las expiaciones cronológicamente, bueno, pues sí era día de las expiaciones simbólicamente, y mañana, que pues aunque ya no va a ser día de las expiaciones literalmente, bueno, pero sí va a ser día de las expiaciones simbólicamente, desde que entró nuestro Señor Jesucristo al cielo a interceder por nosotros, a oficiar por nosotros, comenzó el día de las expiaciones simbólico, ¿sí? Y durará hasta que salga el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, hasta que salga de ese lugar santísimo. Hasta entonces terminará su intercesión, su oficio a favor de nosotros. Entonces va a terminar. Ahorita no ha terminado, no ha salido nuestro Señor Jesucristo del lugar santísimo. No ha salido, todavía está ahí, oficiando. Entonces la intercesión sigue. El oficio del sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, sigue y seguirá hasta el fin de los tiempos. Bueno, entonces vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo, cuando termine el tiempo de oficio, un tiempo que solamente el Señor Dios, el Padre Celestial, sabe cuándo va a ser eso. Bueno, pero cuando ya se termine, entonces se va a acabar el día de las expiaciones. Vamos a ver esto acá en el libro de los Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Palabras del apóstol Pedro, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio y de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo, o sea, nuestro Padre Celestial va a enviar a su Hijo Jesucristo,
que os fue antes anunciado, al cual es menester que el cielo tenga, sí, que el cielo lo tenga ahí, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, o sea, hasta el tiempo final, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Bueno, entonces ahí está nuestro Señor Jesucristo, hasta que se cumpla, hasta que venga el tiempo de la restauración de todas las cosas, o sea, hasta el final, ese final que pues nada más el Padre Celestial tiene en su sola potestad, como dijo nuestro Señor Jesucristo. A los apóstoles les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, solamente Él sabe cuándo y a qué horas. Amén, aleluya. Bueno, entonces dice que cuando se termine ese tiempo, entonces será enviado nuestro Señor Jesucristo al mundo, sí. Entonces terminará el día simbólico de la expiación. Bueno, vamos a ver qué sucederá cuando se termine ese tiempo, cuando se termine el día de la expiación. Pues entonces vamos a ver qué va a suceder acá en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, Apocalipsis 10, en el versículo 7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora vamos a leer desde un poquito antes, desde el versículo, bueno, aquí se habla de un ángel, versículo 6, y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. O sea, se va a acabar el tiempo de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, el tiempo de la predicación del Evangelio, el tiempo que la puerta de la salvación está abierta para todos los que quieran entrar. Se va a acabar. Y dice aquí en el 6, y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Se acabó. Ahí se va a acabar. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahí se va a consumar el misterio de Dios. Bueno, vamos a ver también en Evangelio de Juan, capítulo 14, palabras de nuestro Señor Jesucristo, hablando de ese final, cuando se acabe el día de las expiaciones, simbólico, que comenzó cuando entró nuestro Señor Jesucristo al cielo a oficiar, y que terminará cuando salga nuestro Señor Jesucristo del cielo para venir a la tierra. Bueno, entonces ahí se va a acabar. El tiempo no será más, dice ahí. Ahora leemos en Juan capítulo 14, versículo 1, palabras de nuestro Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Viene por nosotros nuestro Señor Jesucristo. Viene por nosotros. Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Viene por nosotros. Sí, saldrá del cielo cuando se acabe el día simbólico de la expiación. Vendrá para llevarnos a nosotros. Como dice también en Hebreos capítulo 6, carta del apóstol Pablo a los Hebreos capítulo 6, y versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo,
o sea, Jesucristo, donde entró por nosotros como precursor, Jesús, como precursor, el que va adelante, el que llega primero, el precursor, el que precede, donde entró por nosotros como precursor, sí, el primero, pero no el único, porque ahí atrás de él vamos nosotros, cuando venga por nosotros, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternalmente, según el orden de Melquisedec. Y también acá en primera de Pedro capítulo 3, lo dice en el versículo primera de Pedro 3, 18, primera de Pedro 3, 18, dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios, aleluya. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aleluya. Para llevarnos a Dios. Él quiere llevarnos a Dios. ¿Querrá usted, amigo, hermano, oyente, ser llevado por Jesucristo a la presencia de Dios? Vámonos todos con Cristo Jesús. Bueno, dice aquí, repito, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Sí, entonces, desde que nuestro Señor Jesucristo murió, sabemos que se rompió el velo del templo, dice que de alto a abajo, o sea, de arriba para abajo. Eso está por allá, no lo vamos a leer en Mateo 27, 51. Entonces se rompió y quedó abierto el acceso, la entrada al reino de los cielos. Bueno, y también vamos a ver en Mateo capítulo, en Hebreos capítulo 10, perdón, Hebreos capítulo 10. Y versículo 19, Hebreos 10, 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, o sea, en el templo que está en el cielo, en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, o sea, como se rompió el velo, ya no hay impedimento, ya quedó abierto el acceso, la entrada. Repito, versículo 19, Hebreos 10, 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, o sea, no por méritos míos, yo no tengo ningunos, pero sí por los méritos de mi Señor Jesucristo, que pagó por mí y por usted y por todos, bendito sea el Señor. Repito el 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró. Él entró como precursor, ya lo leímos en Hebreos 6, 20. Entró como precursor, dice el 20, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo por el velo, esto es por su carne. Entonces, así como el velo fue rasgado, también su carne había sido rasgada. Bueno, versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, o sea, lleguémonos a entrar a ese lugar santo que nos ha abierto la puerta a nuestro Señor Jesucristo. 22, lleguémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces viene por nosotros nuestro Señor Jesucristo para llevarnos a ese lugar santísimo. A los que quieran, pues apúntense, hablen con nuestro Señor Jesucristo, dígale que usted también quiere ir, que por favor lo tome en cuenta, que lo anote en su libro de la vida. Vamos a ver en Mateo capítulo 24, versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
versículo 29, y luego después de la aflicción de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 16, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y también en Efesios capítulo 4 y versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, o sea, todos los cautivos que rescató. Y bueno, también, vamos a ver. En Apocalipsis capítulo 15, aquí es al llegar al cielo, versículo 1, y vi otra señal en el cielo grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Entonces al llegar allá, ahí están en un mar de vidrio. Y ese mar de vidrio, ¿dónde estará? Pues en el cielo. Y donde lo dice en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 1, palabras del apóstol Juan. Después de estas cosas miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. A ver, vamos a pasar un poquito hasta el versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio. Ahí está el mar de vidrio. Y ahí están todos los que van a ser llevados, ahí van a estar, según leímos en Apocalipsis capítulo 15. Bueno, último texto ya, no se desesperen, ya es el último texto. Apocalipsis capítulo 7, voy a leer desde el versículo 9 al fin, que es el último, la última cita. Dice Apocalipsis 7:9, después de estas cosas miré yo que una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás, amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están donde delante del trono de Dios, y le sirven día y noche donde en su templo, o sea, el templo que está en el cielo, aleluya. Repito el versículo 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Qué bueno, que Dios nos conceda estar ahí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, bendito Dios, porque nos concede leer tu santa palabra. Gracias, Padre, concédenos también estar en obediencia para ser dignos de ser llevados
a tu divina presencia en el día final. Concédenos, Padre Santo, esto que te pedimos, porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Y ahora, pues nada más me resta leer la bendición apostólica. Que dice: hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.